Ellos tampoco estaban de acuerdo con este golpe de Estado. Inmediatamente organizaron operaciones militares punitivas contra ellos, y no solo una. Los sitiaron y los sometieron a fuego de artillería y ataques sistemáticos. Esto se llama genocidio. Y salvar a la gente del sufrimiento de este genocidio es la principal razón, motivo y propósito de la operación militar. Является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции. Putin. Las palabras entonces del presidente ruso Vladimir Putin, esta reaparición en un escenario multitudinario, se estiman alrededor de 200.000 personas, en un claro apoyo al avance de las tropas rusas en territorio ucraniano. Veíamos, ¿no?, algunas banderas con esta simbología de la Z haciendo alusión al apoyo a la guerra, y también veíamos, ¿no?, la cantidad de personas que salieron a apoyar una reaparición, ¿no?, fuerte. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque según algunas mediciones y algunas estadísticas ha aumentado el positivismo, la mirada positiva sobre Vladimir Putin, algo que, bueno, en medio de una guerra llama muchísimo la atención, ¿no? Que tenga un crecimiento positivo una persona o un presidente que decide tomar estas decisiones, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a trasladarle estas preguntas a Ignacio Butín. Él es periodista, es escritor, y la verdad que está teniendo un trabajo, la verdad, necesario, brillante, impecable, brillante, para con todos los medios, que nos está ayudando a entender toda una situación que ha estudiado y que ha trabajado mucho, así que ya está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por los halagos. No, por Sí, favor, es que sos gracias muy a vos. claro cuando Sí. nos explicás un conflicto que es tan complicado. Hay algo que ocurrió en el momento del discurso de Vladimir Putin, y que fue que dejó de... se cortó, ¿no? Se cortó la transmisión en un momento, ¿no? Esto fue adrede, ¿se sabe por qué? ¿Qué fue lo que pasó, Ignacio? ¿Se sabe? No, no se sabe en absoluto. ¿Qué puedo adivinar yo? Sí. ¿Qué creo que pasó? Yo creo que fue grabado. Yo creo que el discurso de Putin fue grabado y puede haber habido algún percance, algún problema de producción, lo que sea, y se vio que ese discurso era grabado. Porque Putin lleva casi 2 años completamente recluido, casi no sale ni siquiera está en Moscú, está en las afueras de Moscú y casi no sale, casi no tiene contacto con nadie. No es casualidad las imágenes de la famosa mesa de 7 metros cuando se juntó con Emmanuel Macron, el presidente francés, o con Olaf Scholz, el canciller alemán. Eso no es casualidad. Ya desde hace casi 2 años que está completamente recluido. Entonces sería raro que participara de un evento tan multitudinario como el de ayer en el estadio de Luzhniki. Dicho sea de paso, es el estadio principal de Rusia, es donde se jugó la final del último mundial. Es un lugar muy importante. Y recordemos por qué se hizo este evento. Este evento no fue en apoyo a la guerra, al menos no per se. Este evento fue por el aniversario de lo que Rusia llama recuperación de la península de Crimea, que se cumplieron esta semana 8 años. Sí. Ahora, Ignacio, en uno de los lemas que él planteaba de un mundo con paz y sin nazismo para la convocatoria, de hecho veíamos algunos de ellos con esta letra Z en los brazos, en las banderas. Digo, también había una cuestión de mostrar alguna especie de unión, por lo menos un apoyo del pueblo ruso al propio presidente. Exactamente, los 3 lemas de ayer fueron Zamir bez nazisma, por una paz sin nazismo; Za Pobedu, que significa por la victoria; y Za Presidenta, que significa por el presidente. Por una paz sin nazismo, por la victoria y por el presidente, esos eran los 3 lemas del evento de ayer, los 3 empezando con Za, que significa por algo. Y justamente ese Za es el que toma el simbolismo ruso, el simbolismo del Estado ruso, para apoyar a la guerra. Esta Z que se está convirtiendo en un símbolo de apoyo a la guerra, y que de hecho quizás lo hayan visto, ahora el mayor símbolo de apoyo a la guerra es la Z, pero con unas franjas naranjas y negras, que son la cinta de San Jorge, un símbolo que viene del Imperio Ruso, pero que se usa mucho en los últimos años para apoyar como símbolo de apoyo al gobierno. Ahora, Ignacio, en un principio se notaba al pueblo ruso muy enemistado, o por lo menos esas eran las primeras informaciones que nos llegaban al comienzo de la guerra, que no querían para nada que invadiera Rusia Ucrania. Ahora, lo último que se ha sabido es que ha crecido en imagen positiva Vladimir Putin. ¿Esto es así? ¿A qué se debe este cambio desde un principio, que si bien han pasado
pasado algunos días, tampoco fueron tantos como para que esta imagen haya procesado de pasar de negativa a positiva. Yo todas las encuestas que vi en el último mes, encuestas confiables, dan un marcado apoyo a la operación de Putin y dan una imagen positiva en crecimiento, tanto para Putin como para el gobierno e incluso para el partido, para Rusia Unida, que es el partido gobernante, más allá de que Putin sea un candidato independiente. Es su partido, es prácticamente el único partido que existe hoy por hoy en Rusia. Y yo creo que este apoyo muy importante que ronda el 70%, tiene que ver con la información que reciben los rusos en general. Claro. Recordemos que en Rusia está prohibido por ley y con susceptibilidad de condenas de hasta 15 años de prisión que se use la palabra guerra o que se use la palabra invasión. Porque esto para Rusia no es una guerra, no es una invasión, es una operación especial. Y ese es el término que se repite una y otra vez. Entonces no es que los rusos apoyan la guerra o que apoyan la invasión, en todo caso están apoyando el discurso oficial. Y es muy importante tener esto en cuenta porque estamos hablando de un país en el que prácticamente no existen medios directa o indirectamente relacionados al Estado. Claro. Entonces no existe una narrativa por fuera de la narrativa estatal. Claro. Hay que tener estas cosas en cuenta a la hora de analizar por qué existe tanto apoyo. Exactamente. Ignacio, mira, vos sabés que estuve consultando, hoy por la mañana yo estuve en Rusia hace unos años y estuve consultando con algunos colegas, con algunas personas que nos asistieron en una cobertura que hicimos aquí en C5N, y lo que me decían es que lo que están viendo es que se está generando una especie de grieta entre las propias familias, en donde ya, por ejemplo, no se hablan. Es como una especie de pelea fuerte que se da dentro de muchas familias rusas en función de que hay algunos que no quieren, digamos, dejar de pertenecer a algunas cuestiones que tienen que ver con Occidente, ¿no? Digo, quizás algunos temas que tienen que ver con redes sociales, con consumos, con unas cuestiones de separación, ¿no? de Occidente. Digo, las empresas que se han ido, YouTube ahora que va a ser eliminado como canal de información. Los streaming que han sacado el material de Netflix o los estrenos de las películas. ¿Qué opinas de lo que puede pasar dentro de Rusia en cuanto a la opinión pública concretamente? Yo soy muy pesimista, muy pesimista. Sí, sin dudas hay una nueva generación en Rusia que tiene mucho más acceso a información en otros idiomas, acceso a redes sociales, acceso a viajes que obviamente no existían hace 30 años en el marco de la Unión Soviética. Hay una generación nueva, una generación joven y en general urbana que tiene más acceso a contenidos por fuera de Rusia. Pero siguen siendo una minoría absoluta, muy circunscrita a ciudades grandes, a Moscú, San Petersburgo y no mucho más que eso. Porque tierra adentro, digamos al interior de Rusia, la narrativa oficial sigue siendo extremadamente fuerte. E incluso en las ciudades, en las zonas más urbanas, en las zonas donde hay más jóvenes y más jóvenes que tienen acceso a información en otros idiomas, aún en esos casos es muy minoritaria la población que puede expresarse abiertamente en contra de la guerra. A ver, pongamos un ejemplo claro. Moscú, la capital, la ciudad más grande, es una ciudad de casi 14 millones de habitantes y las manifestaciones más grandes que ha habido en las últimas décadas en Moscú son de 10.000 personas, de 15.000 personas. Estamos hablando de una sociedad civil muy debilitada que no tiene la tendencia a salir a la calle, a demostrar, a manifestarse, a protestar, a expresarse libremente. Esa no es una tradición rusa, porque también estamos hablando de un país que no tiene una tradición democrática. Claro. Entonces es poco probable que haya manifestaciones tan abiertas en contra del Estado, en contra del gobierno. Ignacio, sabemos del poderío armamentístico que tiene Rusia y se están hablando de misiles, ¿cómo se llaman? Misiles hipersónicos. ¿Qué son los misiles hipersónicos que están ahora en todos los titulares de todos los portales y de todos los medios? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuánto beneficiaría esto a Rusia? Exactamente, es tecnología muy, muy nueva. Lo que permite es, por ejemplo, lo que sucedió esta mañana. Esta mañana Rusia atacó, según datos oficiales de Rusia, atacó un arsenal militar subterráneo. Eso permite en este tipo de misiles afectar directamente al subsuelo sin afectar mayormente a la superficie. Y eso es lo que vimos hoy, un ataque a un arsenal subterráneo en Ucrania.
Tremendo. Claro. Ahora, Ignacio, la vez pasada habíamos hablado del rol de los negociadores, ¿no? Qué tan importante va a ser un intermediario entre Ucrania y Rusia. Y esta semana apareció el presidente turco, que si bien ya lo habíamos mencionado antes, ganó más protagonismo, ¿no? Dijo, siéntense, negociemos acá en Turquía, no voy a cortar lazos ni con Ucrania ni con Rusia. Y Erdogan parecería ser una especie de intermediario que empieza a ganar más terreno frente a un Macron que en un primer momento había aparecido con mucho más protagonismo y ahora le deja más el lugar al presidente turco. Sí, es que Emmanuel Macron estuvo durante meses intentando dialogar y falló. Entonces ahora quedó en una posición muy débil. Olaf Scholz, el canciller alemán, mucho más débil. De Olaf Scholz no se puede esperar nada en este momento y mucho menos de Boris Johnson, el primer ministro británico. Yo a Erdogan no le tengo demasiada fe porque Erdogan en principio, es el líder de Turquía, que es miembro de la OTAN. Ese es un punto a tener en cuenta. Y el otro punto a tener en cuenta es que Erdogan tiene una competencia, si quieren, de influencia, de expansión de influencias. Tiene esta competencia con Putin desde hace unos cuantos años. Eso se vio claramente en la guerra en Siria y se vio claramente en 2020 en la guerra en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, que no casualmente esa guerra terminó con tropas rusas y turcas en el mismo lugar tratando de controlar la situación. Yo no lo tengo mucha fe a Erdogan. A quien le tenía un poco más de fe, pero por ahora está estancado, es a Bennett, al primer ministro de Israel. Claro. Porque Israel tiene buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones con Ucrania, con Estados Unidos y no es miembro de la OTAN. Y además es un primer ministro nuevo. Entonces quizás tiene una hoja limpia y quizás eso podría servir. Pero por ahora no han avanzado esas negociaciones. Y ahora, la reunión entre Joe Biden, esta virtual, y el presidente chino, esa famosa reunión de 2 horas, ¿cuánto puede haber pasado en esa reunión que influya o no entre Rusia y Ucrania? Yo creo que no mucho, no mucho. En relación a Ucrania, probablemente sí hablaron muchas cosas de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que es hoy por hoy la prioridad de Estados Unidos. Biden lo dijo abiertamente. Su prioridad es la situación económica de Estados Unidos, que viene con una inflación muy alta, con un alto nivel de desempleo. Su prioridad es reconstruir la economía post-pandemia de Estados Unidos. Yo creo que probablemente hablaron mucho más de eso que de la situación en Ucrania. Porque China no va a apoyar a Rusia en términos militares, no le va a enviar soldados, no le va a facilitar armas, y tampoco lo está apoyando demasiado políticamente en su invasión. De hecho, China se abstuvo en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas condenando a la invasión rusa, no apoyó la invasión rusa, tampoco la condenó, pero no la apoyó, eso es muy importante aclararlo. Y lo único importante que podría hacer China en este momento es apoyar a Rusia comercialmente, comprando, por ejemplo, todo el gas que no compra la Unión Europea. Pero en este momento China está lidiando con una nueva ola de COVID, así que está bastante paralizado. Claro, es que eso me parecía interesante cuando algunos portavoces del gobierno estadounidense decían, bueno, va a haber consecuencias para China si avanza en una especie de acuerdo comercial con Rusia. A ver, parece que frente al avance que está teniendo China como principal potencia económica que sufre algún tipo de consecuencia de los Estados Unidos, parece más una cuestión de alguna palabra un poco más superficial de lo que puede llegar a impactar en el gobierno chino. Totalmente. El gobierno chino no va a dar el brazo a torcer. Si toma una decisión, la toma por su cuenta y no por presiones ajenas de ninguna forma. Ahora, hasta el momento, Rusia depende exclusivamente de China, porque todas estas sanciones que se veían venir, claramente se veían venir y que se sabía que iban a afectar muy duramente a la economía rusa, implican necesariamente un acuerdo con China, implican que Rusia se rebaje a depender exclusivamente de lo que le pueda vender a China. Y es muy curioso eso, porque se supone que Putin está haciendo toda esta invasión, toda esta operación especial, como él la llama, para devolver a Rusia al plano mundial, al lugar de potencia, a que le presten atención a sus demandas. Y al final, toda esta historia, toda esta obsesión por devolver a Rusia a un lugar hegemónico del sistema político internacional, termina en un lugar de dependencia. Es muy curiosa esa vuelta y hay que ver cómo la presenta, cómo hace el gobierno ruso para presentarla como una victoria. Y todo esto suponiendo que China lo va a hacer. Si China decide que, no sé, las posibles sanciones de Occidente por apoyar comercialmente a Rusia son demasiado fuertes o pesan demasiado,
quizás ya no le sirve apoyar a Rusia. Claro. Veremos qué pasa con eso, porque en este momento Rusia depende de China. Claro. Ignacio, como siempre, un placer tenerte aquí en Nos Vemos, muy claro, tocamos por lo menos los temas más importantes que han recorrido la agenda con respecto a este enfrentamiento en estos últimos días. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, buenas tardes.